Hola, bienvenido, bienvenida a este video porque vamos a estar midiendo los cables de bujía y vamos a estar mostrando cómo lo hago porque es muy sencillo. Lo único que vamos a necesitar es un multímetro que lo venden hasta en la tienda de los chinos, muy barato, alrededor de menos de $20 puede costarte un multímetro, un polímero, que otro nombre recibe, un tester. Este aparato que nos puede medir resistencia en componentes eléctricos y electrónicos y otras cosas más nos puede medir como voltaje, intensidad. Bueno, ese aparatito lo vamos a estar usando para medir los cables de bujía, que bueno, es muy fácil conseguir este aparato y cualquier persona lo puede tener en casa ya que es muy útil. Vamos a estar haciendo esa medición. Porque antes que empieces el video no olvides darle like, suscribirte. Vamos a estar midiéndolo porque hay dos formas de que se puede dañar un cable de bujía. Una es que el cable de bujía ya esté cortado internamente y su resistencia se haya ido al infinito, que quiere decir que la energía no puede pasar de un extremo al otro extremo del cable. Y dos, que el cable tenga un daño gradual. Los cables de bujía se pueden ir dañando gradualmente, a modo de que no podemos darnos cuenta de cuál cable está fallando, qué tanto daño tiene. Y el daño gradual consiste en que si él tiene que tener una resistencia, por ejemplo, de 5000 ohmios, resulta que lo puede tener en 8000 ohmios. Entonces ya nos vamos dando cuenta de que ese cable no está en sus óptimas condiciones y eso baja el rendimiento del vehículo. Y bueno, no queremos eso, no queremos que consuma más y todo eso, porque recuerda que el cable de bujía está conectado a la bujía, lo que ocasiona la chispa dentro del motor que enciende la mezcla aire-combustible para que bueno, nuestro vehículo tenga la fuerza necesaria a través de sus componentes mecánicos y nos impulse hacia adelante. Así que bueno, vamos a ver cómo medimos eso y volvemos. Muy bien, antes de empezar no empieces sacando cualquier cable al ritmo que sea, como sea, no. Tienes que saber exactamente qué orden llevan los cables. Ok, este orden acá no es tanto el importante porque, o sea, pueden ir, algunos autos tienen la medida exacta de dónde va cada cable, esos no van a tener tanto inconveniente. Pero tienes que saber dónde va cada cable porque en mi caso yo tengo distribuidor. En otros casos vas a tener una bobina al final del cable. Incluso puede ser que tenga una bobina, el mismo cable tiene la conexión a la bobina. Entonces, si tu auto es de distribuidor como el mío, tienes que saber exactamente cuál es la conexión. Por ejemplo, acá, ahí están unos números en esta plaquita que está aquí, que dice, a ver si se llega a ver, 1, 3, 4, 2. Contando de aquí hasta acá, este es el 1, 2, 3, 4. Y la conexión es 1, 3, 4, 2. En el distribuidor, en orden de la manecilla del reloj, tienes que conectar primero el 1, luego el 3, luego el 4, como puedes ver, y luego el 2. Acá está. Entonces, independientemente, tú vas a conectar en ese orden en sentido de las agujas del reloj. 1, 2, 1, como te dice aquí el orden. 1, 3, 4, 2. 1, 3, 4, 2 en sentido de las agujas del reloj. Ese es en mi caso, que este es un FIA 1 1993 1300. Entonces eso es en mi caso. En tu caso, si tu auto es full injection, o sea que no usa carburador, tú lo que tienes que ver es el orden de conexión para tu modelo de vehículo y lo vas a conectar en ese orden. Tienes que identificar en la bobina de ignición, si los cables van directo conectados a la bobina, en qué orden van conectados en la bobina. Muchas bobinas tienen grabado el orden específico, por ejemplo 1, 4, 3, 2 y así sucesivamente, dependiendo cuántas bujías tenga tu vehículo. Normalmente vamos a encontrarnos con vehículos de 4 cilindros, a menos que tengas una camioneta. Entonces eso es para que sepas que la conexión de los cables, el orden que llevan los cables, es muy importante, porque si no la falla va a ser peor si conectas unos cables donde no van. Entonces tienes que ver el orden de tu vehículo, investigar un poco qué orden lo lleva y si lo tiene grabado en la bobina el orden del cableado, si es full injection. Bueno, si es de carburador ya tienes que saber en qué orden gira la manecilla del reloj del distribuidor y en qué orden tienes que conectar cada uno de los cables. No es nada más desconectar y ya. Eso es para que sepas
por esa parte y no te queda con una tremenda falla. Entonces, bueno, en mi caso tengo cable 1, el 3, luego tengo el 4 y luego conecto el 2. Voy a sacarlos y proseguir para hacer la medición. Muy bien, aquí tenemos los cables. Antes de hacer cualquier medición debemos revisar que no tengan una película blanca. Si puedes ver aquí, ahí enfoca, tienen una película blanca y se tiene que ver metálico. Que ninguno tenga. Aquí tenemos 1, 2, 3 y 4. En ese orden son donde iban 1, 2, 3 y 4. Si puedes ver, casi todos son de la misma longitud. Si tú tienes uno de esta longitud y uno que tenga el doble de longitud, pues la medición dará el doble porque es el doble de largo. Pero en este caso, bueno, casi todos miden el mismo tamaño. Para medirlo, vamos a usar esto, un multímetro. Este es el que te decía que es muy económico. Y lo vamos a poner en la escala de kilo ohm. Acá. Vamos a poner en la escala de 20 o de 200. Creo que se le dañó ya la rueda. A ver. Bueno, lo importante es que lo pongamos en la escala de 20 kilo ohm, pues de que ya es una medida que es, más de eso no debería tener un cable. Y bueno, lo ponemos aquí en 20 kilo ohms para medir. 90 centímetros de un cable deberían de dar de 6 a 20 kilo ohm. Un cable de 90 centímetros. Ahora, un cable de 40 a 45 centímetros debería de dar aproximado de 3 a 10 kilo ohm. Esas son las medidas en las que se pueden mover los cables. Y recuerda que va a depender mucho del fabricante y de la distancia del cable. Por eso te digo que de 40 a 45 centímetros puede medir de 3 a 10 kilo ohm. Puede moverse en ese rango. Y de 90 centímetros puede medir de 6 a 20 kilo ohm. Eso lo puedes apuntar por allí. Y bueno, en mi caso yo los tengo sulfatados. Le voy a quitar el sulfato y luego voy a hacer la medición. A ver cuánto kilo ohm tiene cada cable. Para limpiarlos voy a agarrar un poco de bicarbonato. Esto es muy poquito, a lo mejor tú vas a preparar más. Y les voy a mezclar con agua. Hago una mezcla para que esta mezcla reaccione en el sulfato y nos permita hacer una medición correcta. Porque bueno, esta mezcla se come el sulfato y nos va a permitir medir correctamente. Esto lo voy a hacer a cada una de las conexiones. Tal vez tengan que raspar con un poco de metal y una lijita. Ok, una vez que ya le quité la mayor parte del sulfato con agua mezclada con bicarbonato de sodio y cepillando aquí las partes donde hace contacto, que es alrededor, porque él entra y alrededor es donde normalmente hace contacto. Dependiendo del vehículo hay otros que hacen contacto por dentro. Bueno, tú vas a limpiar alrededor y por dentro si es posible con un destornillador pequeño, algo que le metes y le raspas todas las paredes y le echas bicarbonato de sodio y raspas y le quitas todo lo que es el sulfato, porque uno de los grandes enemigos de los cables de bujía es la humedad, que luego resulta en que sulfata los cables y bueno, al estar sulfatados tienen a aumentar su resistencia y bueno, la bujía después es pobre. Entonces, para combatir eso, lo que te voy a decir es, como consejo más caro, es comprar grasa dieléctrica, que tengo un poquito aquí, le voy a estar echando. Se lo voy a estar echando con esto, con uno de estos para limpiar oídos. Echo en ahí y le remuevo por toda la superficie. Y el método más barato es echarle vaselina. ¿Para qué? Para mantener siempre el cable en su correcto aislamiento de la humedad. Bueno, vamos a medir. A ver, como te había dicho, lo ponemos en 20 kilo ohm. Y bueno, nos debería de dar, porque como esto es menos de 45
centímetros nos debería dar de 3 a 10 kilo ohm. Vamos a ver este. Ok, este tiene alrededor de 7 kilo ohm, pero es inestable porque se me mueve la mano y la conexión no es la más adecuada. Esto lo puedes hacer con ayuda. Con alguien que te ayude a sostener. Cuando se queda quieto, ahí está, 7.5. Dijimos que de 45 centímetros de distancia puede medir entre 3 y 10 kilo ohm. Y si mide alrededor de 90 centímetros puede ser una medida de 6 a 20 kilo ohms. Bueno, ese mide eso. Vamos a medir otro, a ver. Este tiene un poco menos, 6.3. Obviamente para hacer esta medida, como viste, ya los limpié y la medida va a ser más correcta, porque sulfatado la medida te va a dar muy grande. Este es de 5. Y este es de 6. Entonces, bueno, yo le voy a estar echando esto con el cotonete o el limpia oídos en sus partes, en las dos puntas. Si tú no tienes esto, porque lo más seguro que tengas a la mano sea vaselina, bueno, tú le vas a echar vaselina. La idea es mantener aislado el componente eléctrico de la humedad. En este caso es el cable aislado de la humedad. Entonces entra por ahí dentro y le llenas todo eso para aislar la humedad. Por último, antes de que te me vayas, ya los armé y los monté todos. Es que hay unos vehículos que tienen grapitas o organizadores de los cables que van acá. Lo puedes hacer con bridas o tirras para que queden todos juntitos, así, de esta manera. Que queden todos juntitos, bien organizados, bien bonitos. Obviamente lo estoy haciendo con la mano, no es lo correcto. Lo correcto es que le pongas una brida o compres, también los venden, donde venden partes de autos, accesorios, organizadores de cables para que ellos estén fijos en cuando el auto esté en funcionamiento, lo estés usando, y ellos estén lo más fijo posible, porque el movimiento del auto, el estremecimiento del auto va haciendo que se muevan mucho, y bueno, la conexión no es la más correcta, se van deteriorando internamente porque tanto movimiento lo vas desgastando. Bueno, y lo ideal es que compres eso o que lo tengas. Normalmente los autos los traen de fábrica, pero bueno, algunos mecánicos técnicos se los quitan y no lo vuelven a colocar. Y bueno, lo ideal es que esto esté sin movimiento, lo más quieto posible, para que bueno, tengan su correcto funcionamiento y duren más tiempo. No olvides suscribirte y dejarme un grandioso like. Bye bye, gracias.